Me enlazo ahora con José Ramón Cosío, ministro en retiro y miembro del Colegio, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué hacemos con el amparo? Pues dejarlo como está, al menos, ¿no? ¿Mm? Ya me parece una temeridad quererlo todavía arreglar después de la reforma judicial. Como estamos viendo, la reforma judicial, pues voy a usar una expresión clásica, dejó mucho que desear. Las designaciones también. ¿Te acuerdas que así se dejó mucho Así que se desear? decía, dejó mucho que desear. Sí, Pero ya tienen mucho que muchos desear. asesores que los ayudan a ver si ya el deseo va subiendo a niveles más altos. Adelante, José Ramón. Y entonces, mira, creo que la reforma pues está mostrando la carencia de capacidades técnicas, la capacidad de habilidades. Hay un problema presupuestal que ya la presidenta de la República les reclamó. Yo creo que ahí van a seguirse exacerbando los problemas. Pero creo que frente a todos estos errores, lo que se está queriendo hacer sí es darle una vuelta más a la tuerca para que las personas, uno, puedan o encuentren más límites para llegar al amparo, y dos, una vez que estén adentro del amparo, tengan menos posibilidad de defender sus derechos, tanto con las sentencias de fondo como con las suspensiones. Yo he analizado la propuesta de la Presidenta de la República con todo cuidado y creo que tiene tres grandes componentes. El primero es un componente plausible, porque lo que está tratando de decir es que existan mayores medios electrónicos para efecto de que las personas pues, puedan tener mayor celeridad en los procesos, lo cual está bien, que los archivos sean electrónicos, que El las amparo sentencias, digital que llaman, ¿no? el amparo digital, que se dicte en 60 días, todo eso me parece que es plausible. La segunda parte es un bloque de cuestiones técnicas, pero que en realidad están empoderando a las autoridades y judiciales y a las autoridades administrativas, legislativas frente a los ciudadanos. ¿Qué me refiero ahí? Que no vas a poder recusar a un ministro, magistrado, juez con la misma facilidad, que las autoridades no van a tener que otorgar garantías en un número muy importante de casos, que les están disminuyendo los supuestos de responsabilidad administrativa o penal para las autoridades que no cumplan con las sentencias. Ahí creo que lo que haces es empoderar a las autoridades judiciales y no judiciales frente a los ciudadanos. Y el tercer componente es el más delicado de todos, porque lo que está haciendo la reforma o está proponiendo hacer la reforma es, en primer lugar, destruir el concepto de interés legítimo. Este es un tema técnico, voy a tratar de explicarlo brevemente, para acceder al amparo. Lo que se construyó en las últimas décadas en el mundo en general y en México también, México tuvo un papel muy importante en la Suprema Corte, fue que personas que tenían una afectación general hacia sus derechos pudieran acudir al amparo, diciendo que lo que se va a hacer es redefinir o definir ese interés legítimo, se le está pidiendo a las personas que tengan una lesión. Ese es un concepto decimonónico en el sentido de que tengas una afectación personalísima, tú, directa, y además que tu lesión te cause evidentemente un daño a ti y que ese daño no sea diferenciable de todos los demás. Olvidémonos de amparos que se puedan promover en contra de afectaciones que se hagan tipo Dos Bocas, tipo aeropuertos, tipo trenes mayas, etcétera, porque a las personas les va a costar muchísimo trabajo decir, esa obra a mí me está lesionando en lo individual y de manera diferenciada al resto de la población. Otro tema bien delicado es el de las suspensiones. Las suspensiones ya no no se están previendo solo como una materia o como un elemento para mantener la materia de los amparos. El ejemplo de clases, ¿para qué quiero yo un amparo otorgado frente a un orden de fusilamiento? Cuando llegue el amparo, pues la persona está fusilada, mejor hay que suspender el amparo, hasta el fusilamiento, hasta en tanto se resuelve el amparo de fondo. Y esto sí se están estableciendo una enorme cantidad de restricciones que no estaban con anterioridad. Entonces ahí hay un tema. Y después hay algunas cosas ya más especiales, como lo que tiene que ver con el cobro de impuestos o la cancelación de las concesiones
de radio y televisión, donde no va a haber suspensiones. Si ponemos todos estos elementos de la iniciativa juntos, pues lo que nos estamos encontrando es, desde mi punto de vista, en una reforma profundamente regresiva, y lo digo sin exageraciones, con respecto a lo que habíamos desarrollado en los últimos años. Y esto, desde luego, en perjuicio de una ciudadanía que está tratando de hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Sí. Oye, leo, por ejemplo, las argumentaciones de Saldívar en un par de artículos en Milenio, de Godoy también, la antes fiscal, ahora consejera jurídica de la presidencia, y hay una suposición, no me pongo a hacer filosofía política a estas horas de la noche, pero hay un presupuesto que mueve a, digamos, o que sostiene la argumentación, y es que prácticamente el Estado es bueno, en este caso el gobierno es bueno, actúa siempre con la mejor intención de pensamiento, palabra y obra, y por tanto, pues siempre tutela el interés público y considera que si los ciudadanos están inconformes con él, en realidad están perturbando la actuación de una especie de ente, una entelequia que tiene estas motivaciones casi perfectas, José Ramón. Sí me inquieta mucho esta idea de que el Estado siempre es bueno y siempre quiere lo bueno y nunca afecta el interés de un particular. Fíjate que yo creo que esto, y qué bueno que lo destacas, yo creo que esta es la narrativa con la que se constituyó como persona política y como movimiento tanto López Obrador como Morena, porque López Obrador siempre nos decía que no traicionar, no mentir, no robar, que él sí estaba a favor del pueblo, que nunca los iba a dejar. Es decir, era una construcción personal de un hombre que no podía tener ni el más mínimo asomo de maldad, el más mínimo asomo de cualquier elemento negativo respecto a la población. Y él supuso que esa cualidad que él predicaba de sí mismo, con independencia de que la satisfaciera o no, pues era una cualidad de su propio movimiento. Como él era puro, su movimiento tenía que ser puro y todo lo que estaba alrededor tenía que ser puro. Si él decidía vivir o comer o vestirse de una determinada forma, eso es lo que le daba a la población. Te acordarás que en ciertos momentos quería imponer gustos musicales, comidas, comparando las hamburguesas contra las tortas, en fin, toda una idea de cómo se construía. Que además criticaba a los aspiracionistas, no tuvo suerte ni con los hijos, man. Y luego pensó él que todo esto se podía constituir como en una especie de doctrina bastante chabacana, por cierto, de lo que él consideraba que era el humanismo mexicano. Y eso me parece que es justamente, querido Leonardo, lo que se está presentando ahora. Esa cualidad personal de ese líder impoluto, incorruptible y todo lo demás, es la de su gobierno. Entonces, un gobierno que toma decisiones, pues no puede, en ese sentido y con esa lógica y con esa mística, pues no puede generar nunca el ni más mínimo acto. Consecuentemente, ¿para qué quieren los ciudadanos amparo? ¿Para qué quieren los ciudadanos medios de defensa si tienen un gobierno tan extraordinariamente virtuoso, moral, impoluto, incorruptible, repito, que nunca podría hacerle daño a nadie? Y esa es verdaderamente, creo que lo planteas perfectamente, la filosofía de fondo de todos estos elementos. Pues doctor Cosío, casi la política de Dios, diría Quevedo. Te mando un gran abrazo y nos vemos la semana próxima. ¿Cómo no? Claro que sí, Leonardo. Pausa, Muy buenas volvemos. noches para ti y para todos.